A ver, imagínate esto. Sientes un mareo terrible, náuseas y un dolor de cabeza que no te deja en paz. ¿Todo al mismo tiempo? Uf, es una combinación que de verdad puedes desorientar a cualquiera y que sin duda enciende todas las alarmas en una guardia médica. Hola, bienvenido a Evidencia de Guardia. Aquí hablamos de salud con información clara, humana y basada en evidencia, orientado por médicos. Y bueno, hoy nos vamos a meter de lleno a desglosar este trío de síntomas tan pero tan desconcertante. Y para que esto quede súper claro, para entender cómo lo abordamos en la vida real, vamos a seguir un caso clínico. Pensemos por un momento que el mundo, de la nada, empieza a dar vueltas y vueltas sin control. Y con esa sensación llega Carlos, nuestro paciente de 45 años. Entra a la sala de emergencias y nos dice: «Doctor, me siento como si estuviera borracho en un barco que da vueltas, la cabeza me va a estallar y de verdad creo que voy a vomitar». Miren, esta descripción, aunque suene muy gráfica, es olo puro para el médico. Es el punto de partida de toda la investigación. Muy bien, antes de sacar cualquier conclusión apresurada, el primer paso, el fundamental, es decodificar los síntomas, o sea, ponerle el nombre correcto a lo que está pasando, porque no todo lo que parece es. El médico necesita entender con una precisión casi quirúrgica qué es lo que está sintiendo el paciente. Y aquí tenemos la primera gran distinción que es clave. Hablamos de mareo o de vértigo, no son lo mismo. Carlos dice que se siente borracho, ¿verdad? Bueno, eso es mareo, una sensación de inestabilidad, de que te vas a caer. Pero ojo, también dice que está en un barco que da vueltas. Y eso, amigos, eso es vértigo. Es la ilusión de movimiento, sentir que la habitación gira como un carrusel. Entender esta diferencia es fundamental para el diagnóstico. Después vienen las náuseas. Uf, qué preludio tan desagradable, ¿no? Es importante saber que la náusea es una sensación, es algo subjetivo. Ese malestar en el estómago con la urgencia de vomitar. De hecho, muchísima gente dice que la sensación es peor que el vómito en sí. Y tiene sentido. Es un reflejo de defensa de nuestro cuerpo que nos está gritando: oye, algo aquí no anda bien. Y por último, el dolor de cabeza, o la cefalea. A grandes rasgos, las dividimos en dos grupos. Las primarias, donde el dolor de cabeza es la enfermedad, como la migraña o la cefalea tensional. Y luego están las secundarias, que son las que nos preocupan más en la guardia. Aquí el dolor es un síntoma de otra cosa, como una infección o peor, una hemorragia. Por eso la prioridad siempre es descartar estas causas peligrosas. Bueno, volvamos a Carlos. Ahora que tenemos los síntomas un poco más claros, empieza la verdadera investigación clínica. Esto es como ser un detective médico de verdad. Y el proceso es súper metódico. Primero, la anamnesis, que no es otra cosa que el arte de hacer las preguntas correctas. Segundo, el examen físico, para buscar pistas objetivas en el cuerpo del paciente. Y tercero, y esto es importantísimo, la búsqueda activa de banderas rojas, esas señales de alarma para asegurarnos de que no se nos está pasando nada grave. Y estas son algunas de esas preguntas clave que los guían. ¿Cómo empezó todo? ¿Fue de golpe, como si alguien apagara un interruptor? ¿O fue apareciendo de a poco? ¿Cuánto duran los episodios? ¿Segundos? ¿Horas? ¿Hay algo que los dispare? ¿Quizás un movimiento de cabeza? ¿La luz? Y, fundamental, ¿hay otros síntomas? ¿Se perdió la audición? ¿Hay debilidad en alguna parte del cuerpo? Cada respuesta es una pieza que nos ayuda a armar el rompecabezas. Y después de toda esta investigación, llegamos al diagnóstico. Y en el caso de Carlos, el culpable es uno que a menudo se esconde a plena vista, uno que sorprende tanto a los pacientes como a veces a los propios médicos. El diagnóstico de Carlos es migraña vestibular. Y probablemente se estén preguntando, ¿qué es eso? Pues es un tipo de migraña muy particular, donde el vértigo o el mareo son los protagonistas, la verdadera estrella del show. Fíjense qué curioso, el dolor de cabeza puede ser súper leve o a veces ni siquiera aparecer. Por eso se le llama un diagnóstico de exclusión, porque primero hay que descartar un montón de otras cosas, sobre todo problemas del oído. Y no crean que es algo raro. Ojo con este número, 40%. Según el doctor Márquez, hasta 4 de cada 10 personas que sufren de migrañas pueden llegar a sentir mareo o vértigo como un síntoma más. Es una conexión muchísimo más común de lo que la gente se imagina. Esta tabla lo deja clarísimo. En la migraña de toda la vida, el dolor de cabeza es el rey. Pero en la vestibular, el protagonista es el vértigo.
el dolor de cabeza pasa a ser un actor de reparto. Y esto es tan así que muchos pacientes con migraña vestibular terminan primero en el consultorio del otorrino pensando que tienen un problema en el oído y no en el del neurólogo. Ok, la migraña vestibular fue la respuesta para Carlos, pero no es la única posible. Es súper importante que conozcamos otras causas comunes que pueden dar este mismo trío de síntomas. Y aquí tenemos el mareo de origen cervical. Esto pasa cuando hay problemas en el cuello, como una rectificación, artrosis o el clásico latigazo cervical de un choque. Lo que pasa es que los músculos del cuello se contraen con muchísima fuerza para proteger la zona, como un mecanismo de defensa. El problema es que esa tensión puede terminar apretando las arterias que llevan sangre al cerebro, y si llega menos sangre, llega menos oxígeno, y ¡pum!, aparece esa sensación de inestabilidad. Y este punto es crucial. Los médicos siempre hacemos la diferencia entre un vértigo periférico, que viene del oído interno, y uno central, que viene del cerebro. El periférico suele ser muy brusco, muy intenso, pero casi siempre es benigno. El central, en cambio, puede ser una señal de algo mucho más grave como un ACV, y por lo general viene acompañado de otros problemas neurológicos. Es una distinción de vida o muerte. Bien, hemos llegado a la parte más, pero más importante de todo este análisis. Si se van a quedar con una sola cosa, por favor que sea esto: saber reconocer las señales de alarma. Estas son las banderas rojas del manual de guardia. Si aparece un dolor de cabeza súbito y terrible, de esos que se describen como el peor de la vida, si hay fiebre y rigidez en el cuello, si de repente hay debilidad en un brazo, se empieza a hablar raro o se ve doble, si hay pérdida del conocimiento, o si todo esto pasa después de un golpe en la cabeza, miren, ahí no hay que dudar ni un segundo. Se debe buscar atención médica inmediata. Y el punto fundamental es este, así de simple y directo. Ante cualquier síntoma o duda sobre la salud, automedicarse nunca, pero nunca es el camino. Como lo resume perfectamente el manual de guardia, la orientación más segura es siempre buscar inmediatamente a un profesional de la salud. ¿No hay más? Y con esa reflexión tan importante, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. De verdad esperamos que todo este contenido haya sido esclarecedor y sobre todo que sea de gran utilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en Evidencia de Guardia. Si esta información les aportó valor, la invitación está hecha. Suscríbanse al canal, déjenos un me gusta y compartan esto con sus amigos y familiares. El conocimiento en salud es para todos. Y claro, nos encantaría leer qué piensan. Déjenos un comentario contándonos alguna experiencia, si les quedó alguna duda o simplemente qué les pareció esta explicación. Los leemos a todos. Hasta la próxima.